esto, ¿qué significa el alcanzar a otros? Entendemos que el alcanzar a otros es parte de la misión de Dios, ¿verdad? Y nos tenemos entonces que poner a pensar, ¿verdad? ¿Qué es entonces la misión de Dios? ¿Y qué parte de esa misión yo estoy cumpliendo hoy? Como hijo, como servidor, como creyente. Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero si no lo ha hecho, quizás es el momento de ponerse a preguntar qué parte de esta misión estoy cumpliendo, lo estoy haciendo verdaderamente, no lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque es algo que se nos demanda, ¿verdad? Sin duda, la pandemia nos ha afectado a todos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, y no solo a nosotros, sino que a todas las comunidades a nivel mundial, ¿verdad? Y esta pandemia ha hecho que nosotros tengamos que reformar, o más bien transformar el cómo cumplir con esta misión, ¿verdad? Se nos ha hecho un poco difícil el cómo alcanzar a otros. Se nos ha hecho un poco más complejo gracias al coronavirus, se nos ha hecho mucho más difícil, pero sin embargo es algo que no es imposible, ¿verdad? Se nos hace difícil porque ya no podemos tener contacto físico como lo podíamos tener antes por estas medidas sanitarias, ¿verdad? Las comunidades ya no pueden, ¿verdad?, hacer eventos como lo hacían antes, ¿verdad?, para eventos de evangelización, digo, ¿verdad?, para poder alcanzar a otros. Entonces, todos nos hemos visto un poco limitados, ¿verdad?, con esto. Y hemos tenido que transformar o reformar la forma en que podemos o no alcanzar a otros. Las iglesias han tenido estas mutaciones, ¿verdad?, que enfrentar, y nosotros también como creyentes, porque, no sé, íbamos en la calle, íbamos en el colectivo, estábamos esperando en la fila en algún lado, ¿verdad? Y nos poníamos a compartir un poquito del mensajito, ¿verdad?, de la salvación. Pero ahora todo se hace casi por internet, ¿verdad? Uno ya rara vez va a hacer un trámite al banco porque los bancos están colapsados y es un riesgo contagiarse. Pero, sin embargo, hay gente que a pesar de toda esta complejidad, ¿verdad?, lo sigue haciendo. Algunos más osados, digo yo, algunos más osados y valientes, comparten sus servicios en estos grupos de ferias de las pulgas y esas cosas, ¿verdad?, donde se exponen casi a insultos de parte de los creyentes. Otros quizás un poquito más prudentes, como algunos de nosotros, solo los compartimos en nuestras redes sociales personales. Otros han tomado la forma de compartir quizás mensajes positivos en sus redes, ¿verdad? Otros han buscado la forma de compartir estas buenas nuevas, de alcanzar a otros mediante la contingencia, ¿verdad?, mediante el apoyo a las luchas sociales que se están enfrentando hoy en nuestro país, ¿verdad? Y todos hemos buscado un sinfín de estrategias, un sinfín de mecanismos para poder, ¿verdad?, cumplir con parte de esta misión de alcanzar a otros. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en eso, en esta reforma, en esta transformación que hemos tenido como iglesia en general, de poder expandir el reino, pero se ha estado haciendo. Quizás no todas las formas han sido las más óptimas, pero estamos aprendiendo de esto, ¿verdad?, y estamos saliendo. Y ante esto, yo me preguntaba así como para adentro a mí misma, me decía, ¿y bastará solamente con compartir los servicios en las redes sociales? ¿Será suficiente con eso para llegar a alcanzar a otros? Y la respuesta a esta interrogante, ¿cierto?, es no basta, ¿verdad? No basta solamente con esto, y esto es una parte del todo, ¿verdad? Nosotros a menudo hemos escuchado que la misión es ir y hacer discípulos. Entonces, vaya que se nos hace complejo, que se nos presentan obstáculos con esto de cumplir este mandato de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Este mandato que encontramos ahí en el libro de Mateo. Pero hoy no vamos a hablar de Mateo, no vamos a hablar de este mandato, sino que vamos a comprender quizás un poquito de manera más profunda,
¿verdad? No sé si más profunda, pero quizás un poquito de una vereda más amplia, lo que se trata o lo que respecta a esto de alcanzar a otros. ¿De qué se trata verdaderamente alcanzar a otros? ¿Se trata solamente de compartir nuestros servicios en las redes sociales? ¿Se trata solamente de ser osado y valiente y compartir nuestros cultos en los grupos de ferias de las pulgas? Entonces vamos a ir ahí un poquito más allá de lo que nos plantean, ¿verdad? Las escrituras con el mandato de Mateo de ir y hacer discípulos. ¿Y en qué nos vamos a basar? Voy a invitarle a que usted pueda abrir su Biblia ahí en 2 de Corintios. Ahí, eso, que suene en las hojas, busque su Biblia, si quiere ahí, busque también en su celular, pero no se deje de leer, ¿verdad? No solamente me escuche, sino que también usted vaya a la escritura y pueda leer. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, y lo voy a leer en una versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así, 2 de Corintios 5, 18 al 21, vamos a leer. Todo lo nuevo viene de Dios, que nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviese llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Wow. Yo no sé si usted se había en algún momento de su vida detenido a mirar este pasaje que habla acerca del ministerio de la reconciliación, pero estos pequeños versículos que hemos leído ahora a través de lo que escribe Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, nos están haciendo una invitación a mirar quizás con una visión un poco más amplia lo que se trata alcanzar a otros, ¿verdad? De lo que se trata alcanzar a otros. ¿Y qué nos está hablando Pablo acá? O la voz de Dios a través de Pablo, ¿verdad? Acá en las escrituras. Pablo, en este pasaje, nos está hablando de un ministerio muy importante que muchas veces nosotros como creyentes, nosotros como conocedores de la palabra, hemos obviado respecto del alcanzar a otros, ¿verdad? Hemos obviado, lo hemos olvidado o quizás no le hemos dado el valor suficiente que merece, ¿verdad? Para complementar con el mandato que habla ahí en Mateo y que tiene que ver con la reconciliación. ¿Y qué sucede con este pasaje que a veces obviamos, que hemos pasado un poco por alto? Y es que nos hace entender que el plan de Dios no se trata solamente de ir y compartir las buenas nuevas de salvación, sino que Dios en este momento lo que está demandando de nosotros es que podamos reconciliar las relaciones, ¿verdad?, entre el hombre y Dios, entre los no creyentes y Dios. ¿Y qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Uno tiene que preguntarse, ¿qué es reconciliar? Si yo le pregunto a usted si me puede definir la palabra reconciliación, ¿qué me diría? Ponerse en la buena, ¿cierto? Es como lo más fácil que se nos viene a la mente. Sí, tiene que ver con eso, pero también nos habla de un estado, de una condición que nosotros tenemos como seres humanos, ¿ya? Entonces, aquí el mensaje nos está diciendo que no solo se trata de ir y contarle a otros, ¿verdad?, acerca de lo que dicen las escrituras, acerca de lo que habla la palabra de Dios o lo que la palabra de Dios demanda de nosotros como seres humanos, demanda de nosotros como personas, porque eso hacemos a veces. Nosotros, en vez de compartir, ¿verdad?, este ministerio de la reconciliación, lo que hacemos es predicar lo que Dios demanda de nosotros.
Entonces aquí obviamos un poco, como decía al principio, lo que es el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué? Porque nosotros tratamos de convertir a personas no creyentes, ¿verdad?, con unas expectativas de perfección que nos sobrepasan hasta nosotros mismos. Ya nosotros les decimos y vamos a veces muy tajantes diciéndoles que dejen su vida pecaminosa cuando ni nosotros hemos dejado completamente nuestra vida pecaminosa. Yo no sé si usted me entiende. Entonces vamos por ahí diciéndole a todos que tienen que cambiar su manera de vivir, que tienen que cambiar quizás su manera de actuar, no sé, que tienen que alejarse de los chismes, que tienen que alejarse de las groserías, que tienen que alejarse de comportarse de tal forma, cuando ni siquiera nosotros lo hemos hecho completamente, cuando nosotros seguimos batallando. Y esas luchas se hacen evidentes, ¿verdad? Esas luchas con el pecado se hacen evidentes. Nuestra familia lo nota. Entonces, hay que ponernos a pensar. ¿Hemos estado alcanzando a otros de la manera correcta? ¿Hemos estado cumpliendo ese mandato, verdad, de Mateo, de ir y hacer discípulos de la forma correcta? Entonces vamos a recordar ante estos y nos vamos a situar. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros ya nacimos pecadores y por eso pecamos día a día, porque está arraigado a nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir a predicar o a llevar las buenas nuevas a otros si nos alejamos de este pacto de amor? Si lo único que hacemos es demandar perfección en otros, es demandar una vida intachable cuando ni siquiera nosotros somos capaces de tener una vida intachable. Nosotros, siendo convertidos, siendo seguidores de Cristo, batallamos con nuestras luchas del pecado día a día, porque es nuestra naturaleza, nuestra tendencia hacia el mal. Y uno de los puntos muy importantes acerca de esta misión de poder alcanzar a otros es perseverar en mostrar el ministerio de la reconciliación que nos está hablando Pablo aquí en 2 Corintios 5, ¿verdad? Primero nos dice, todo lo nuevo viene de Dios. O sea, antes que nosotros pensásemos llegar a alguien con el mensaje de salvación, Dios ya tenía en sus planes, ¿verdad?, este ministerio de reconciliación, porque sabía que nosotros estábamos en un estado de enemistad con Él, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo acá en las Escrituras. Para entender qué entonces es la reconciliación, tengo que entender lo que estamos aprendiendo acerca de este mensaje. Tenemos que leer de manera más profunda esto para poder alcanzar a otros. ¿Y qué es la reconciliación entonces? Efectivamente, la reconciliación es el cambio de relación entre el hombre y Dios. Dios sigue siendo Dios amoroso, perdonador, misericordioso, pero es mi estado el que debe cambiar, ¿verdad? ¿Y cómo Dios hizo eso? Lo hizo a través de la obra redentora de Jesucristo. A través de Cristo se cumple este ministerio de reconciliación, en donde el Padre bondadoso y amoroso ha decidido perdonarnos, ha decidido otorgarnos una nueva oportunidad. Esta es la forma en que debemos contextualizarnos para poder alcanzar a otros. ¿Y qué supone este cambio de relación? ¿Qué trae consigo este cambio de relación? Trae consigo que nosotros podamos entender primeramente que no es Dios quien se está reconciliando con nosotros, sino somos nosotros, los humanos, las personas pecadoras, que necesitamos reconciliarnos con Dios. Es el hombre que necesita reconciliarse con Dios. Segundo, debemos entender que nosotros estamos en un estado de enemistad, que nosotros le hemos dado vuelta la espalda al Señor. Somos nosotros, somos los hombres, somos los seres humanos quienes hemos hecho eso. Y tercero, tenemos que entender
que esta reconciliación, ¿verdad?, que Dios nos ha otorgado como regalo mediante su gracia, mediante su amor, surge del cambio en el hombre que está inducido por la acción de Dios, es decir, por medio de Cristo. Cuando Cristo fue ahí a cargar todo ese peso de maldad, a beber toda esa copa de ira de nuestros pecados, ¿verdad?, es el momento en que Dios estaba accionando en nosotros para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Él. Es decir, que Dios por medio de Cristo está quitándonos toda base de enemistad, todo estado de enemistad, para darnos un estado de compañerismo, para poder volver a relacionarnos con Él, para poder volver, ¿verdad?, como un hijo que corre a los brazos de su papá. Así mismo nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho Dios mediante este ministerio de la reconciliación. Y muchas veces nosotros no llegamos con esto para alcanzar a otros. No lo logramos entender o lo obviamos para alcanzar a otros. Porque somos tajantes y demandamos un sinfín de cambios, ¿verdad? Y decimos, no, pero Cristo te puede salvar, pero Cristo te puede cambiar. Cuando en realidad lo primero que debiésemos mostrar es el amor del Señor. Tanto amor nos ha dado el Padre, tanto amor nos ha dado Dios, que aún estando Cristo en la cruz, Él estaba ya obrando para que nosotros nos reconciliásemos con Él, para que nosotros dejásemos este estado de enemistad con Él. ¿Me logra seguir un poco? ¿Sí? Entonces, ahora que nosotros podemos entender de qué se trata esta reconciliación que Pablo nos está hablando acá a través, ¿verdad?, de Corintios, ¿verdad?, que la voz de Dios que nos está hablando a través de las Escrituras, nosotros entonces podemos entender que estamos en un estado de enemistad con Dios, por tanto necesitamos reconciliarnos con Él. Y esto nos va a ayudar a comprender de mejor manera lo que significa alcanzar a otros, de la forma que yo voy a poder llegar a alcanzar a otros, de la forma en que yo voy a poder, ¿verdad?, convertir, bueno, no los voy a convertir yo, sino que la obra la hace el Espíritu Santo, ¿verdad?, pero de la forma que vamos a poder entregar ese mensaje de salvación a otros. Y ante esto, ante lo que hemos leído acá en Corintios, en 2 de Corintios 5, que es el deseo de Dios, ¿verdad?, que nosotros podamos reconciliarnos con Él a través de Cristo. Y dentro de toda esta reconciliación, ¿verdad?, hay algo súper importante que nosotros debemos entender, y déjenmelo, que se lo voy a leer acá, que habla un versículo que dice: lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta el pecado de nadie. ¡Wow! Sin tener en cuenta el pecado de nadie. Entonces, eso me ayuda a entender que yo no puedo ir a enrostrar el pecado del otro para alcanzarlo, para acercarlo hacia ese amor, para acercarlo hacia esa reconciliación, a que ese otro, a ese no creyente, pueda dar el paso, ¿verdad?, de reconciliación. Si Dios no vino a enrostrarnos nuestros pecados a nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ir a enrostrar el pecado de otros para que se conviertan? Yo no sé si me está entendiendo. Y esto es lo interesante, que Dios nos ha hecho, ¿verdad?, entender el día de hoy a través de las Escrituras. Porque más adelante dice que somos nosotros los enviados como embajadores de Dios a llevar este mensaje de reconciliación. Y wow, ¿verdad? Wow, qué interesante se pone esto cuando logramos entender cuál es nuestra posición, ¿verdad?, o cuál debiese ser nuestra visión en base a lo que las Escrituras nos están enseñando. Y ante esto, hoy en este sermón vamos a desarrollar brevemente 3 puntos para alcanzar a otros mediante el ministerio de la reconciliación. ¿Ya? Vamos a desarrollar 3 puntos. Vamos con el primero. El primero es que nosotros
como cristianos, nosotros como hermanos de la fe, como creyentes, tenemos el deber de mostrar el inmenso y generoso amor de Dios. Punto número 1. Tenemos el deber de mostrar el inmenso y generoso amor de Dios. Punto número 2. Tenemos el deber de invitar al no creyente a conocer a Dios. 1. Mostramos el amor de Dios. 2. Invitamos a conocer a Dios. Punto número 3. Tenemos el deber de invitar al no creyente a tener una relación con Dios. Y esa es la forma en que nosotros podemos alcanzar a otros. Cuando entendemos la forma en cómo debemos llegar a otros mostrando el amor, el inmenso y generoso amor de nuestro Dios. Llegamos a otro cuando entendemos que el otro tiene que conocer a Dios con todos sus atributos, y llegamos a otros cuando les invitamos a tener una relación, ¿verdad?, con Dios. Vamos a desarrollar el primer punto entonces. Tenemos el deber de mostrar el inmenso y generoso amor de Dios. Y aquí se trata de que para que se pueda resolver el conflicto entre los hombres y Dios, tenemos que entender entonces que fue Dios quien tomó esta iniciativa, ¿verdad? Fue Dios quien tomó esta decisión de poder entregarnos esta reconciliación. Fue Dios que nos dio la oportunidad, ¿verdad? Después de haberle dado vuelta a la espalda tantas veces, fue Dios que nos dio la oportunidad, ¿verdad?, para poder acercarnos nuevamente a Él y establecer una nueva conciliar nuestra relación con Él. Decíamos ahí al principio en el versículo 18 que todo esto proviene de Dios. Él es quien hace la reconciliación en la persona de Jesús, ¿verdad?, de una forma tal que lo que a nosotros como humanos, a lo que nosotros como hombres nos resta solamente es arrepentirnos. Lo que solamente nos toca hacer a nosotros es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad?, consentir en la fe, decir que sí, ¿cierto?, a esa obra que ha hecho Dios a través de Cristo. Y para poder entender nosotras este maravilloso ministerio de la reconciliación, o esta maravillosa iniciativa que Dios ha tenido con los hombres, que ha tenido con nosotros, ¿verdad?, cuando éramos no creyentes, y que sigue teniendo con aquel que es no creyente, es que Dios ha encargado a otros, me ha encargado a mí, te ha encargado a ti, a usted que está en la casa, ¿verdad?, a nosotros como creyentes, que expandamos este evangelio por el mundo, ¿verdad?, que expandamos este mensaje de reconciliación por el mundo. Este mensaje que va a ofrecer amor y que va a ofrecer la paz de Cristo, ¿verdad?, mediante ese sacrificio que Jesús ya realizó, ¿verdad? Este es el arreglo que Dios está poniendo, ¿verdad?, a disposición de todos nosotros. Entonces, he ahí la importancia de poder mostrar el amor de Dios. He ahí la importancia de poder hacer entender a otros que Dios nos ha amado con un amor eterno que no se acaba. Y aunque seguimos fallando, Él nos sigue amando, nos sigue recogiendo, ¿verdad? Nos sigue cobijando, nos dice, ya, ok, ya, la embarraste, pero vamos otra vez. Ese es el amor con el que el Padre nos ama a nosotros. Que aunque seamos lo peor del mundo, Dios siempre está dispuesto a mostrarnos ese amor con el que nos ama. Dios siempre está dispuesto a perdonar esa enemistad que nosotros mismos hemos establecido. Y que este es un mensaje que todos necesitan saber. Este es un mensaje que todos necesitan saber. Que todos, la forma de poder alcanzar a otros. Vamos con el punto número 2. Tenemos el deber de invitar al no creyente a conocer a Dios. ¡Wow! ¿Cómo vamos a invitar a conocerle a Dios? Primero, ¿cómo conoce uno al otro, verdad? Es que el otro lo experimente, ¿verdad? Lo palpe
¿Y cómo? Qué difícil, ¿verdad? Pero se puede hacer. ¿Cómo el no creyente va a conocer que existe un Dios milagroso, un Dios sanador, contando el testimonio que Dios, ¿verdad?, ha hecho con algún familiar o conmigo mismo si me ha sanado? Esa es la forma de que otros puedan conocer a Dios. Entonces esta es la segunda manera en que funciona todo esto, ¿verdad? En que Dios nos envía a nosotros, a los creyentes, a los seguidores, a nosotros como personas, para ser reconciliadores, ¿verdad?, con otros, para ayudar en este proceso de reconciliación. Dios te envía a ti y a mí para que nosotros podamos ser pacificadores y podamos promover, ¿verdad?, este mensaje de reconciliación. Y es por eso que Dios te ha puesto a vivir en el lugar que tú vives. Es por eso que Dios te ha puesto a vivir en la parte alta, en el llano, en Sindempar, en San Juan, en la cantera, en el bosque, donde sea. Es por eso que Dios te ha puesto a vivir ahí en el lugar que tú estás, con el fin de que tú puedas llegar a tus vecinos, con el fin de que tú puedas llegar a tus conocidos, con el fin de que tú puedas llegar a tus compañeros de trabajo, a aquellos familiares que aún no logran conocer y experimentar este ministerio de la reconciliación, que aún siguen en este estado de enemistad con Dios. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a saber y a entender la forma en que debemos seguir, ¿verdad?, donde nuestros vecinos. Nos ayuda a entender y a conocer la forma en que nosotros debemos llegar hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros amigos, y no decirles así: hoy lo estás haciendo mal, de verdad, estás pecando, no, porque eso se hacía antes, ¿verdad? La mayoría de ellos saben que están viviendo de una manera diferente. La mayoría de la gente no creyente sabe que está llevando una vida que nos agrada, ¿verdad? Que están cometiendo algo porque sienten culpa de eso. La mayoría de la gente lo sabe. Y nosotros no podemos evitar que ellos se sientan así, pero sí podemos hacer, ¿verdad?, que ellos salgan de este estado de enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos en ese estado de enemistad con Dios. Porque también nosotros estábamos afuera. Porque las cosas que a ellos les ofenden, su vida pecaminosa, también nos ofendía a nosotros. También nos dolíamos de nuestros pecados. También nos sentíamos culpables. No somos tan diferentes, ¿verdad?, del que está ahí al lado tuyo viviendo, ¿verdad?, de tu vecino, de tu colega, de tu compañero de trabajo. No somos diferentes a ellos. No somos nada especiales. No tenemos nada que nos diferencie a ellos. La única cosa que nos va a diferenciar es que nosotros hemos reconciliado nuestra relación con Dios. Es lo único diferente. Nosotros hemos conocido ese amor, nosotros seguimos conociendo a Dios, seguimos experimentándole, ¿verdad? Y seguimos pregonando, ¿verdad?, llevando estas nuevas de salvación a otros. Y ese es nuestro deber, que los demás puedan conocer a Dios, puedan experimentar ese amor generoso de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos al punto número 3. El punto número 3 decía: tenemos el deber de invitar a otros a establecer una relación con Dios. Y aquí quizás me voy a detener, no sé si un poquito más, pero hay algo que nosotros como creyentes hemos estado haciendo un poco mal. Y responde un poco a la forma en que presentamos el Evangelio a otros, ¿verdad? Que presentamos estas buenas nuevas de salvación a otros. Hay algo en que nosotros como iglesia en general, no voy a hablar solamente de nosotros como comunidad, sino que de la iglesia en general, ¿verdad?, hemos estado fallando, hemos estado equivocándonos constantemente, y tiene que ver con la forma en que alcanzamos al otro. Porque hemos caído en ser tan determinantes, que en vez de acercar y alcanzar a otros hacia esta reconciliación, hemos hecho y nos hemos ganado el odio de otros, ¿verdad? Porque hemos sido demasiado exigentes,
¿verdad?, demasiado determinantes. Como iglesia nosotros hemos cometido el tremendo error, ¿verdad?, de ser tan determinantes, tan exigentes, de exigir, ¿verdad?, la santificación al no creyente, cuando la santificación es para nosotros los convertidos, para nosotros los conversos, para nosotros que estamos ahí estudiando las Escrituras. Y lo decíamos al principio, ¿cómo puedo ir a enrostrar las luchas del pecado del no creyente si yo ni siquiera aún puedo lidiar con las mías? Entonces eso es lo que hemos fallado nosotros. Hemos caído en exigir esta santificación en la manera, ¿verdad?, en que convertimos al otro, en la manera en que predicamos el Evangelio al otro, cuando ni siquiera nosotros hemos alcanzado la santificación. No sé si me está entendiendo a lo que voy, ¿ya? Pero traemos de la vieja escuela, digo yo, esta forma de predicar tan determinante de que si estamos lejos de Dios no vamos a ir al infierno, de que vamos a ver nuestros pelos chamuscados se dice quemados, ¿verdad? Ahí me lo imagino yo así como cuando Goku se convierte en Super Saiyajin y sale fuego, ¿verdad? Así hemos ido, ¿verdad?, entregando las buenas nuevas de salvación, lo que aprendimos teológicamente de atrás, y nos hemos equivocado. Esa no es la forma. Esa no ha sido la forma en que podemos alcanzar a otros. La santificación, hermano, hermana, es para ti y es para mí. Es para nosotros que estamos en este caminar, que ya vamos más avanzados. Pero no es para el no creyente. No es para el que se conserva en este estado de enemistad con Dios. Para nosotros son esas exigencias. Para nosotros son, ¿verdad?, este decálogo de cómo portarnos, de cómo ser creyentes para alcanzar la estatura de varón aprobado, pero no para el que está afuera. El que está afuera lo que primero necesita, lo veíamos en los puntos, es conocer el inmenso y generoso amor del Señor. El que está afuera necesita conocer a Dios, necesita experimentar, saber quién es. Que si decimos santo, ¿qué significa que Dios sea santo? Que si decimos que es fiel, ¿qué significa que Él sea fiel? Que si decimos que nuestro Dios hace milagros, ¿qué significa que Dios es un Dios milagroso? Eso tienen que comprender los otros de afuera. Y luego de que ellos comprendan eso, nosotros los invitamos a tener una relación con Dios. Y cuando Dios nos está diciendo ahí en Mateo, vayan y hagan discípulos, cuando ya son discípulos, comenzamos entonces con el proceso de santificación. Comenzamos a decirles, ¿sabes qué? La Biblia nos dice que por ahí no. Pero ¿cómo yo voy a decir si por ahí no, si yo también estoy yendo por ahí? Porque nosotros seguimos pecando día a día, como decir, porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza de la que no podemos escapar. La única manera de escapar es yendo a los pies de Cristo. La única manera de escapar es pidiendo perdón día a día por nuestras faltas. Porque vaya que nos cuesta. Vaya que nos cuesta. Entonces la única manera en que estos hermanos, no hermanos, en que estas personas no creyentes puedan cambiar sus malos hábitos de la manera que nosotros también debemos cambiar nuestros malos hábitos, es teniendo ahora sí una relación con Dios, que es lo que habla este punto 3. Es teniendo una relación con Dios, es invitándole a ese que está enemistado con Dios, después de que conoce su amor, después de que conoce a Dios, recién lo invito a tener una relación. Y esa es la única manera en la que él ya puede ir experimentando, ¿verdad?, estos cambios de hábitos que nosotros todavía no logramos porque estamos batallando con ello, ¿verdad? Entonces lo decíamos, hemos sido formados en una generación teológica en que llevar las buenas nuevas de salvación era en base al susto, era en base al miedo, pero esa ya no debe ser nuestra forma. Esa ya no debe ser la forma, porque Dios nos está diciendo acá en estos versículos,
que Dios estaba tratando ya de reconciliarse, no reconciliarnos, que nosotros nos reconciliásemos con Él, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los pecados de nadie. Y con esto no quiero que se vaya para el otro lado para decir, voy a seguir pecando porque Dios no toma en cuenta mis pecados. No, ¿verdad? Ese no es el punto, no se me desvíe, esa no es la idea de este mensaje. Aquí Dios nos está diciendo claramente, hey, ya no necesitan hablar de juicio. Yo ya me encargué de eso. Ahora, lo que resta es que los otros conozcan a Cristo, conozcan a Dios como nuestro Salvador, para que entiendan que Él cargó todo el peso de nuestros pecados y puedan nuevamente, ¿verdad?, girarse hacia Dios y establecer una relación con Él. Porque yo me imagino que los que están allá afuera también se duelen de sus faltas, de la misma manera que nosotros nos dolemos hoy en día de nuestros errores. De la misma manera que nosotros decimos, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Son las mismas batallas que ellos están experimentando allá afuera. Las mismas batallas que tú y yo seguimos teniendo. Pero nosotros en este momento tenemos una esperanza segura, ¿verdad? Que hemos conocido, ¿verdad?, a Cristo, a nuestro Señor, y sabemos que tenemos esa mirada puesta en Él, tenemos fe en Él y sabemos que Él nos va transformando día a día, como nos habla unos capítulos antes ahí en Corintios, ¿verdad? En Corintios 3. Tenemos que llegar a otros, alcanzar a otros, hablándoles que Dios entiende que nosotros nos dolemos de nuestras faltas. Tenemos que alcanzar a otros, haciéndolos conscientes de que Dios nos comprende, que Dios es Dios, entiende cuando nos equivocamos, que Dios se pone en nuestro lugar, ¿verdad? Y dice, vaya, una vez más se equivocó. Dios entiende que nos dolemos de nuestros pecados, Dios entiende que nos dolemos de nuestros errores, pero ahí está Él para aliviarnos ese dolor, para levantarnos de nuestras caídas, ¿verdad? Y hacernos caminar juntamente con Él. Tenemos que dejar entonces de lado ese mensaje determinante en donde arrojamos a todos al infierno, porque no es la forma de alcanzar a otros. Dios es un Dios amoroso, un Padre que está ahí con los brazos abiertos, esperando que todos los humanos, que todas las personas, que todos los hombres que aún están enemistados con Él, vuelvan a sus brazos. Dios es un Padre amoroso que tiene sus brazos abiertos para mostrarnos día a día su gran amor y su gran misericordia, como lo veíamos en el punto 1. Su inmenso y generoso amor. Él quiere recuperarnos. Él quiere recuperar a los perdidos, a los que están allá afuera. Seamos buenos embajadores del ministerio de la reconciliación. Seamos buenos trabajadores, buenos siervos, para poder alcanzar a otros de la forma en que Dios hoy nos está mostrando a través de las Escrituras. ¿Quieres vivir la misión de Dios? Yo también quiero vivirla, pero no como una parte, sino como el todo. Y ahora que hemos expandido un poco más nuestra visión de esto, de cómo alcanzar a otros, ¿verdad?, es momento de accionar. Así que te invito yo, a ti que estás en la casa, que desde hoy en adelante puedas ser un agente de reconciliación, puedas ser un embajador de reconciliación, para que de esta manera alcancemos de manera efectiva a otros, mediante la obra de Jesucristo, mediante este pacto de amor que Dios nos ha dado a nosotros para compartir a otros. Amén. Oramos. Buen y amoroso Señor, gracias te damos por habernos dado esta oportunidad de poder entender de qué se trata un poco más tu misión. Gracias por habernos abierto nuestra mente y podernos situar cuál es nuestra condición, cuál es nuestro estado, Señor, como hombres, y que por lo tanto necesitamos de ti.
Ayúdanos a nosotros, Señor, a los convertidos, a los creyentes, a ser buenos agentes de reconciliación, a ser buenos embajadores, Señor, de tu mensaje, a compartir estas buenas nuevas de salvación, a cumplir tu misión, Señor, de la forma que tú estimas conveniente, Señor, y que sea la óptima, ¿verdad?, para poder alcanzar a otros. Ayúdanos, Señor, en esta pega de poder llevar el mensaje a otros, pero que sea un mensaje que esté lleno de amor y no de miedo. Gracias te damos, papá, porque ese pacto de amor se mantiene intacto para nosotros, pero también está a la espera de que otros puedan conocerlo y experimentarlo. Gracias te damos, Dios, por todo lo que hoy nos has hablado en nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y pueda recordar de qué se trata, Señor, alcanzar a otros. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús. Amén.